Y bien, estamos con el presidente de la mega comisión investigadora, el señor Sergio Tejada. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, lo primero es el tema político, ¿no? Jorge del Castillo ha revelado un tuit de la MULAC diciendo que el tuit de la MULAC lo que dice es: la megacomisión entregó a los medios de comunicación por medio de Sergio Tejada el informe que entre sus recomendaciones solicita acusar al expresidente Alan García. Es decir, según la propia MULAC, usted soltó este informe. Pero me sorprende, porque yo no entrego ningún informe. Es más, a mí no me conviene entregar un informe antes de que se discuta por los miembros de la comisión y tengamos conclusiones y recomendaciones aprobadas. No sé por qué han dicho eso. De hecho, la gente de la MULAC no estaba cuando vimos la conferencia de prensa al finalizar la sesión. Lo único que hicimos fue sentarnos con el cronista Wonk y el cronista Yatas y explicar que habíamos expuesto el caso y que íbamos a tener una sesión después para debatirlo. En ningún momento se ha entregado el informe. Bueno, la MULAC dice que por medio de Sergio Tejada, pero en fin. Pero me sorprende, es una información equivocada. ¿Quién puede estar interesada en esta filtración entonces? Porque la hipótesis de Mauricio Mulder lo ha dicho claramente y otros también. Bueno, el gobierno podría estar detrás de esto para, de alguna manera ocultar el tema, digamos, la preponderancia que ha tenido Alan García luego del diálogo de la semana pasada, una manera de... Pues mira, al que le interesa que esto se filtre antes de que se discuta es a los que quieren demoler el informe antes de que llegue a ser debatido, ¿no? Poder atacar el informe antes de que sea debatido. Pero además nosotros tenemos un cronograma preestablecido. Nosotros terminamos las funciones en la quincena de noviembre y tenemos que empezar a entregar y discutir una serie de informes. Las próximas semanas vamos a presentar nuevos informes, de manera que si se cruza con alguna coyuntura política ya no es nuestra responsabilidad. ¿Hay alguna prisa en la comisión que ha recibido el informe? Pero dicen que no lo han recibido. Los miembros de la comisión, todos han dicho que no lo ha visto. No, bueno, que de repente no habría abierto el sobre, pero en la sesión donde expusimos el caso, le entregamos a todos los congresistas presentes el informe. ¿Hay alguna prista ahí? No. No. Se le entregó al congresista Wonk, al congresista Tubino, al congresista Yatas y bueno, después se le entregó a los demás congresistas, ¿no? Bueno, pero no es el tema de fondo, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis central que está detrás de esta investigación? Mira, este caso, como tú sabes, fue el escándalo más grande que tuvo el anterior gobierno, los llamados petroaudios. Hubo un proceso por el chuponeo, se sentenció a las personas que estuvieron involucradas, ya cumplieron su condena, han salido libres. El proceso de petroaudios no ha iniciado y en el pleno del Congreso, cuando se aprobó la comisión, se planteó investigar este caso de Business Track. Además, la segunda sala penal especializada para procesos con reos en cárcel remitió al Congreso un expediente del caso que tenía que ver con el chuponeo, pero encontraron que había indicio de delito por parte de funcionarios con derecho ante juicio. El expresidente Alan García, el ex premier Jorge del Castillo, entre otros. Entonces remite toda esta documentación al Congreso y va a la mega comisión y ahí empezamos la investigación. Esto fue el 11 de abril del 2012. ¿Quién remitió eso, perdón? La segunda sala penal especializada en procesos con reos en cárcel, ¿no? Y después la Corte Suprema, el 14 de septiembre de 2012, confirma la sentencia para los chuponeadores, pero señala que la manera como se manejó la colaboración eficaz del señor Mato Uribe y cómo se manejó la salida del país de él y de Amengual Rebasa era extraña y tenía que investigarse. Eso está en la sentencia de la Corte Suprema. De manera que cuando dicen que esto es cosa juzgada, que ya no hay nada más que ver, es falso. Todas las cosas pueden ser reabiertas. En la misma sentencia de la Corte Suprema que condena a estas personas, a los chuponeadores, se dice esto. Por supuesto, y además de manera textual. Tanto la persona de Mato Uribe como Amengual Rebasa obtuvieron visa para los Estados Unidos una vez que se iniciaron las investigaciones por los hechos ominosos, circunstancia que lleva al superior colegiado a evidenciar una actitud por lo menos extraña. Piden que se investigue a los involucrados supuestos en estas irregularidades. Bueno, lo que ustedes señalan en este informe es que el señor Mata Uribe era un colaborador eficaz, o que quiso ser colaborador eficaz porque tuvo alguna participación como transcriptor, creo, de algunos audios, en fin. Dentro de Business Track. Dentro de Business Track, ¿no? Y él quiso ser colaborador eficaz, pero nunca llegó a serlo finalmente. Es decir, él dio su testimonio, entregó un USB, ese USB... Sí, que no conocemos el contenido. Ese USB se quedó en poder del fiscal Milla. Así parece. Nunca lo entregó, aparentemente. Así parece, sí. No se conoció el contenido. No se conoce el contenido. Y tampoco se usaron las declaraciones de este señor. No, sí sirvieron, porque a partir de ahí se allana la vivienda de Yanotti, se inicia un proceso, ¿no? Pero al no calificar una colaboración eficaz, lo que corresponde es que esta persona pase a ser investigada.
Recuerdas en el caso de los narcoindultos, el señor Brasil, ¿no? Quiso acogerse a la coerción eficaz, salió del país y lo que hizo el fiscal fue inmediatamente ponerlo en la lista de los investigados. Eso es lo que correspondía. Sin embargo, no se le incorpora y al poco tiempo viaja a los Estados Unidos junto con Mengol Rabasa y ambos obtienen trabajos en consulados en Estados Unidos y muy bien remunerados, que llegaron hasta los $7.000 mensuales. ¿Y usted sostiene que esto es por gestión de Jorge del Castillo? Pues no es lo que sostengo yo, es, digamos, cierta evidencia que hemos recogido en la comisión, incluso las declaraciones de García Belaúnde, el ex canciller, que preguntado sobre estos hechos dice: no descarto que haya sido Jorge del Castillo el que me recomendó a esta persona. Él dice que no recuerda, pero que podría haber sido. No recuerda exactamente, pero no descarto que haya sido Jorge del Castillo, ¿no? Pero aparentemente Jorge del Castillo era amigo o relacionado con el otro señor. Amengual Rabasa, pero Amengual no es ni siquiera colaborador, ni intentó ser colaborador eficaz. No, ¿quién es esta persona? Y debió haber sido parte del proceso también, ¿ah? ¿Por qué? Porque era parte de Business Track. Tanto Amengual como Matt Uribe trabajaban en Business Track y ambos gestionan juntos su visa y ambos se van a Estados Unidos y trabajan en diferentes consulados. Amengual con un contrato desde aquí, desde el Perú. Y Matt Uribe viaja primero y después lo contratan en el consulado. Ahora, ¿qué información estaría tratando de ocultar o que no se conozca Jorge del Castillo? Bueno, lo que estaba en los petroaudios, ¿no? No hay un proceso hasta ahora de los petroaudios. Los presuntos negociados de petróleo, de cementos, de hospitales, no tienen responsable hasta ahora. Y, bueno, ahí no, pero no hay hipótesis, digamos, porque veo que en una de las conclusiones se dice que el intento habría sido, digamos, desde un comienzo hubo una acción contra Business Track, contra Petrotec. Sí, Petrotec es otro de los elementos. Con la idea de favorecer intereses o empresas mexicanas que ingresaran, digamos, a operar en los yacimientos, en fin, en los lotes que tenía Petrotec. Así es una de las hipótesis. Esa es una hipótesis. ¿En qué se basa? Bueno, en una serie de elementos que muestran un interés permanente en la empresa Petrotec, y eso te lo puede decir incluso Rosa María Palacios, que he estado hoy día con ella y me ha contado cómo permanentemente fue hostigada. El expresidente pidió que se convoque a un pleno extraordinario en pleno receso parlamentario para crear una comisión investigadora que investigue a Petrotec, si había financiado el chuponeo, que se investigue sus balances, sus cuentas, etc. Entonces, estos son elementos del informe, pero sí quiero señalar que no ha sido todavía aprobado por los miembros de la comisión. Entonces, mal haría yo en decir que ya son las recomendaciones y las conclusiones. Todo esto tiene que pasar por un debate este viernes y espero lo aprobaremos. Ahora, aquí se supone o se presume que hay una participación directa del presidente de la República o una intervención de él directa en el manejo de este tema. Por ejemplo, hubo una reunión con Gladys Echaíz, con la fiscal suprema. Pero el presidente García puede haber tenido interés en que se aceleren las investigaciones, no necesariamente en ocultar los temas, porque eran conocidas sus diferencias con Hernán Garrido Leca, que estaba involucrado en todo este tema, y con el propio Jorge del Castillo, ¿no?, de quien se distanció precisamente a raíz de este asunto. Entonces, de repente, él tenía interés en que las cosas, me estoy poniendo, digamos, en esa hipótesis, ¿no?, en que las cosas se conocieran, y por eso es que él ordena al ministro de Defensa que se le permita al fiscal Milla ingresar al local de contrainteligencia que estaba en la avenida Santa Cruz de la Marina, desde donde se suponía o habían indicios de que desde ahí se podía haber hecho interceptaciones. Digamos, eso no puede ser considerado, como dice Jorge del Castillo, en contra de Alan García, si es que lo que él quería era precisamente facilitar que una vez se hagan las investigaciones. Lo que nosotros hemos recogido es justamente el testimonio de Gladys Echaíz en una comisión del Congreso. Ella allí dice que recibió la llamada del expresidente, le pidió información sobre cómo iba el proceso y le pidió que intervengan esta vivienda de la Marina, donde aparentemente se hacían acciones de contrainteligencia. Ahí el problema es que se pide que haya una intervención fiscal, y la intervención fiscal necesita la autorización del juez. El juez en ese momento, el juez Yalico, denegó esa solicitud. Le dijo que no podían hacer ese allanamiento por razones de seguridad, por la información delicada que podía haber en ese local, y sin embargo van y lo hacen. O sea, pasando por encima del juez y por orden política, ¿no? Se supone que son poderes independientes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, lo que ha hecho Jorge Castillo ayer me parece grave, ¿no? Bueno, pero digamos que el juez habría que saber por qué
por qué el juez deniega esa autorización. Sí, pero por razones de seguridad. por qué... Si el presidente de la República, el Ejecutivo mismo, considera que no hay razones de seguridad, entonces, digamos... Pero ojo, si piensa que no hay razones de seguridad, podía ir con el ministro a hacer una visita al local, pero no hacer una intervención fiscal, ¿no? Ahí sí hay un problema de autonomía de los poderes del Estado. Bueno, pero era en todo caso para facilitar, no para entorpecer la investigación. Bueno, eso no lo sabemos, pero es parte, digamos, parte de la investigación. Se supone, si yo autorizo al fiscal para que ingrese a investigar, es para que investigue, no para que no investigue, me imagino. Si no le estoy impidiendo, al contrario, lo estoy facilitando. Sí, pero en un Estado con separación de poderes, el presidente no puede pedir que haya una intervención fiscal, ¿no? No es muy claro eso, de acuerdo. Y más aún cuando hay una pero eso es una cosa formal, digamos, del juez. Eso es una cosa formal, pero digamos no refuerza la hipótesis de que Alan García pudiera estar interesado en ocultar información, en ocultar elementos. ¿Qué otros elementos hay, digamos, qué otros indicios hay de que acá se trató de, en general, más allá de la intervención o no de Alan García, de, digamos, ocultar información, demorar el proceso, en fin? Mira, comisiones investigadoras del Congreso pasado documentaron muy bien los problemas que hubo con los USBs, ¿no? USBs perdidos, cambiados, problemas en la cadena de custodia de los bienes incautados, todo eso estuvo documentado ya en el Congreso anterior. Nosotros en verdad lo que hacemos es hacer nuestros propios interrogatorios, pero también recoger todos los testimonios en estas comisiones del periodo anterior y los testimonios a nivel judicial que se brindaron. Y a partir de ahí hemos armado todo el paquete, ¿no? Porque conocíamos cosas aisladas, una investigación sobre los petroaudios, una investigación sobre los USB, una investigación sobre el chuponeo, entonces lo hemos articulado y hemos encontrado elementos saltantes. Pero digamos, respecto de Alan García, lo que hay es esta autorización al fiscal para, digamos, orden al ministro de Defensa para que permita al fiscal ingresar a este local. No, hay varias cosas que hemos encontrado, pero yo quisiera que este informe se apruebe el día viernes y ahí que podamos hablar ya detenidamente de las conclusiones y recomendaciones. Está, como sabemos, el tema político, ¿no? La presunción de que lo que hay es, digamos, la intención de impedir la participación política del presidente, la participación electoral del expresidente García en 2016. Para nada. En todos los casos se recomienda su acusación, no en todos, Hicimos una investigación sobre CEAPAL, sobre el sistema de administración comercial, si no me equivoco, el SIAC, donde no había ninguna responsabilidad, no solamente de él, sino de exministros. Pero encontramos algunas irregularidades a nivel de director, a nivel de funcionarios de la empresa, pero no más arriba, ¿no? Pero aquí, digamos, lo único que se habría encontrado es esta autorización que le mencionaba, más una reunión con la fiscal para interesarse acerca del tema. Hay varios elementos de investigación. Está, por ejemplo, el ascenso a Ponce Feijó, cuando él ya estaba en retiro, cuando posteriormente le quita el ascenso y él mismo declara, se portó mal con el país y por eso lo castigué, ¿no? Está el interés particular en la empresa Petrotec. El problema no estaría en el castigo, sino en el ascenso, no diré póstumo, sino posterior a su pase al retiro. Sí, en las dos, ¿no? En las dos. Pero son una serie de elementos que estamos investigando, así como las presiones. ¿Qué es lo segundo que usted mencionó? Las presiones sobre Petrotec. Hay varios testimonios de las personas que fueron sentenciadas que indican que fueron presionados para inculpar a Petrotec a cambio no por Alan García. de beneficios penitenciarios. No, por algunas autoridades del anterior gobierno, ¿no? Pero son una serie de elementos. También hay un proyecto de ley que se dirige al Congreso justo en medio de la investigación para cambiar la naturaleza de investigaciones de este tipo por una naturaleza compleja, lo que podría apuntar a retrasar un poco las investigaciones en este caso en particular. Pero bueno, como te digo, son elementos que estamos recogiendo, que estamos articulando un informe preliminar. ¿Llevaría la comisión a acusar a Alan García de qué? Decir, ¿y pedir qué cosa? ¿Su inhabilitación? No, nosotros no pedimos eso. Lo que hace una comisión investigadora es encontrar indicios razonables, recomendar acusar, y esto iría a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí tendría que formularse una denuncia y se determinará si es que hay algún tipo de sanción política. Eso no lo establecemos nosotros en el informe. Correcto. Sergio Tejada, muchas gracias por su participación en La Hora N.